Ayala, que es asesora pedagógica del Jardín Infantil Pequeños. Y de Rebeca, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, usted le va a dar un parte de tranquilidad a muchos papitos desesperados de no saber qué hacer, qué jardín escoger, dónde dejar sus hijos, porque eso sí que se vuelve en un dolor de cabeza para ellos, ¿no? Así es. Inicialmente, entonces, digamos, mi querida doctora Rebeca, ¿qué tan importante es escoger un buen jardín para el desarrollo de nuestros hijos en esos primeros años de vida? Definitivamente es importantísimo uno hacer una elección correcta del jardín y tiene que ver un poco con lo que ustedes acaban de mencionar. Creo que lo más importante es que la mamá y el papá puedan tener tranquilidad, puedan tener paz. En este momento, en las circunstancias en las que estamos, hay algunas edades, entre comillas, ideales para ingresar a los niños al jardín, pero la verdad es que las necesidades que tienen los padres hoy en día son distintas. Sí, claro, entonces hay muchos padres que están llevando a sus hijos a una guardería desde los 3 meses cuando una madre termina ese proceso de licencia de maternidad. Entonces siempre, y a veces no es algo que se piensa en las parejas cuando dicen vamos a tener un hijo, como que todavía no se piensan en dónde voy a llevar, a dónde los voy a llevar, cuáles son las necesidades que nosotros como familia tenemos. Creo que eso es lo más importante, empezar a hacer una búsqueda amplia. A veces buscamos solamente por referencias, pero el éxito de una familia no quiere decir que sea el éxito de todas las familias, porque un jardín tiene que ver con el tipo de familia que nosotros somos, ¿sí? Yo digo, no hay jardines buenos o malos, sino qué es lo que tú quieres como papá o como mamá, qué es lo que tú necesitas. Entonces, eso nos lleva primero como a buscar. Ok, pero de acuerdo a lo que usted está diciendo, entonces, ¿cuáles serían esas características, lo primordial al momento de escoger un muy buen jardín para mí? Lo primero es tener claro que el jardín cumple con los requisitos legales. Requisitos legales tiene que ver con que el jardín esté aprobado por la Secretaría de Educación. Importantísimo. Porque a veces terminan llevando a los niños al jardincito al lado, pero no tiene, cuando la Secretaría aprueba un jardín, ese jardín ha cumplido con una serie de requerimientos. Seguridad sobre todo. Y el punto fundamental es la seguridad. Muchos papás se dejan llevar un poquito por la percepción, porque las cosas se vean lindas, pero no siempre lo lindo es lo seguro ni es lo que necesita el niño. Entonces, cuando se hace una visita a un jardín, es necesario mirar si el jardín está aprobado, y lo segundo es si realmente el jardín tiene todos los elementos que van a dar la seguridad física, la integridad física en primera instancia al niño, por lo que tú decías al comienzo. Los niños son inquietos, los niños no miden el peligro, los adultos son los que tenemos que estar seguros de que un niño no se va a salir de un contexto que lo vaya a poner en peligro. Claro, bueno, yo sí quisiera, antes de que continuemos, doctora Polo, hablando de las características que debe tener ese lugar donde queremos que nuestros hijos estén para garantizarles allí un correcto desarrollo, que nos detuviéramos un poquito en el ingreso al jardín antes de que entre Katy Beckerman rápidamente. Usted hablaba ahora, doctora Rebeca, de los 3 meses que algunas mamás después de su periodo de lactancia inmediatamente llevan a un jardín y dejan al niño o la niña allí. ¿Qué tan conveniente es desde tan temprana edad ingresarlos a un sitio? ¿O a qué edad realmente debería ser la edad ideal para llevar a nuestros hijos a un jardín? Esta es una pregunta supremamente difícil, porque lo que yo he visto normalmente con una mamá es enfrentarse. Una cosa es la necesidad que yo tengo como madre, ¿cierto? Que tengo que trabajar. Y otra cosa es la necesidad que tiene un niño. Si yo tengo el beneficio, la posibilidad de quedarme en casa, el ideal es en que entre más tiempo esté con mi hijo es mucho mejor. Claro, ¿sí? mejor. Y cuando una madre se enfrenta, especialmente la madre, se enfrenta a tener que llevar a su bebé al cuidado de otro, lidia con una cosa que se llama la culpa materna. Y creo que todas las que somos mamás sabemos qué es eso. Y la mayoría ha pasado por eso. Exacto. Entonces uno no solamente es de la asesoría, de estar allí, sino de la vivencia también. Y esto es una cosa sobre lo que es importante hacer una conciencia, de hacer un trabajo personal. Si esa es mi realidad, yo no puedo estar, porque la culpa no solamente me hace daño a mí, la culpa hace que yo empiece a transferir a mi hijo eso.
Claro, se lo y lo empieza a poner. Entonces uno dice, esta es mi realidad. Frente a esta realidad lo que puedo hacer es elegir la mejor opción. A veces la mejor opción no es ponerlo en manos de un cuidador que no es competente. En el jardín por lo menos tú estás buscando personas que están capacitadas, formadas, que tienen la vocación para cumplir con ese trabajo de ser cuidador y de ser formador y de apoyar lo que yo quiero. Por eso lo segundo es poder mirar cuáles son los principios, los valores, cuál es la misión y la visión que tiene ese jardín, para saber si eso se identifica con mis principios y mis valores. Cuando usted menciona el cuidador competente, ¿se refiere a aquella persona que se contrata para que se quede en casa con el cuidado del bebé? Claro, a veces contratamos personas que no tienen la formación ni la experticia para cuidar estos bebés, ¿sí? Claro. Y entonces a veces los estamos poniendo en riesgo. Bueno, mi querida doctora Polo, pero entonces se nos quedó allí pendiente es cuál sería la edad entonces adecuada. Usted como profesional de esta área nos diría lo más recomendable sería a esta edad, a estos años o a estos meses. La edad ha cambiado, ha cambiado. Hace unos años se hablaba de los 5 años, ¿cierto? Ahora ingresan un poco más temprano. También es cierto que las exigencias de este mundo globalizado ha llevado a que los niños también desarrollen unas competencias desde muy pequeñitos. Yo no me comprometo como a dar una edad exacta, ¿sí? Creo que tiene que ver con los procesos de desarrollo de los niños y con las necesidades de las familias, porque muchos de los colegios hemos ido abriendo también el ingreso de niños desde más chiquitos. Como para suplir ciertas necesidades. Por supuesto, porque es una necesidad de esta sociedad, entonces eso se ha dado. ¿Sí? Entonces no es que haya un ideal, es que en cada época surgen necesidades distintas y esa es una necesidad ahora. ¿Sí? Bueno, seguimos con la doctora Rebeca Polo, hoy especialista en este gran tema, cómo escoger un buen jardín para nuestros hijos, y está Katy Becker mandó muchas preguntas. Adelante, Cata. Bueno, yo les tengo que decir una cosa. Yo cuando entré al colegio, en mi colegio había jardín, pues obviamente yo no me acuerdo de mis primeros días, pero a mí me metieron a caminantes, yo tenía aproximadamente 2 años de edad, y realmente iba a dormir al colegio, pues seguramente nos hacían estimulación y estiramiento, que eso también es algo que los padres deben entender, pero desde los 2 años a mí me mandaban al colegio y al jardín. Una de las preocupaciones que tienen los padres y que nos están escribiendo a través de las redes sociales es, listo, yo escojo el mejor jardín para mi hijo, pero ¿qué sucede cuando todo el tiempo se va llorando y está constantemente incómodo el niño en ese jardín? O sea, ¿cómo hace uno realmente para entender que su hijo se siente cómodo en ese espacio? Es una señal de alerta. Eso sí es una buena pregunta, ¿no? Es una señal de alerta, no sobre lo que pasa a veces con el niño, sino sobre lo que pasa con el jardín, y voy a regresar. Hay papás, yo no sé por qué tienen como que se esconden, lo llevan y empiezan a esconderse. Digo, el niño llora de una manera que desgarradora. Claro, porque es el temor a la pérdida, al abandono. No solamente eso, ahí cuando se esconde, temor al abandono. Pero cuando entregan a los hijos, ellos mismos también se quedan llorando con sus hijos. Eso sí me dice. Llorar porque es un desprenderse, es desprenderse, pero es comprensible, y sobre eso hay que hablarlo. Las mamás hay que decir, me estoy sintiendo angustiada, me estoy sintiendo culpable. La mayoría de los colegios y los jardines tienen un equipo de profesionales, psicólogos, en donde pueden ellos tocar este tema y hablarlo abiertamente, ¿sí? Pero la mayoría de las veces que un niño se va llorando es porque siente y percibe la angustia de la madre. Claro. Normalmente cuando pasa un tiempito, son muy pocos los niños que permanecen toda la jornada llorando. Los niños se distraen fácil, empiezan a jugar, empiezan como a conocer, a explorar, y ya. Y a veces cuando llega otra vez la mamá, vuelven a llorar, ¿sí? Pero normalmente no pasan toda la jornada. Cuando pasa toda la jornada, es importante hablarlo. Los colegios y los jardines tienen algunas estrategias también. A veces es necesario llamar a los papás, decirles, mira, ven un momentico, él necesita tener como tranquilidad. Mucho se hace de una manera, no se van de una vez, sino se hace como un proceso paulatino para que los niños vayan conociendo el lugar, se vayan acercando, se familiaricen con su entorno. Exactamente. Conozco un caso contrario, y es que cuando el papá va por el niño al jardín, ya no le quiere ir del jardín y comienza a llorar, papá, porque viniste tan temprano.
Sí, eso pasa. Eso quiere decir que la está pasando bien allá, y después de que los niños se vinculan muy bien y muy rápido, que los niños tienen esa habilidad, obviamente quieren estar en el jardín y los papás dicen, pero ¿cómo así? Porque ya no quiere estar conmigo. Y no es eso, sino que es un tiempo que disfrutan también. Bueno, esperamos muchas llamadas de las mamitas hoy en el 524-3536 para que hagan todas sus preguntas sobre este maravilloso tema escogido para compartir con ustedes en el día de hoy. Antes de irnos a mensajes, hay un servicio social, Anita, que tenemos y te concedo el honor. Bueno, les queremos decir que se han extraviado. Interviene en la educación de nuestros niños un jardín infantil. Mira, definitivamente el jardín y el colegio que uno elige para sus hijos tiene una influencia fuerte. Por eso les decía, ahora es importante uno definir, conocer los principios, los valores, la visión que tiene ese jardín. Si tiene proyección con un colegio, porque a veces uno elige un jardín y cuando llega la edad de irse al colegio grande, sí. Ya la primaria. Exacto, no, y ahora ya no es tanto la primaria, ya desde antes se está empezando al colegio grande, no se tiene ni idea, no se sabe cómo y hay que volver cómo hacer ese proceso. El proceso. Entonces es importantísimo cuando uno elige ese primer jardín, conocer con qué colegio tiene vínculo y hacia dónde va. ¿Sí? A veces los papás se dejan llevar un poquito por algo que son una cantidad de conocimientos. Y en estas edades, si conocemos, el mismo Ministerio de Educación propone un par de documentos, que es el documento 10 y el documento 13, que es el de desarrollo de competencias para la primera infancia. Es decir, no es darle una cantidad de información a los niños. Un niño a los 3 años no va a salir bilingüe. Eso. ¿Sí? Lo que necesita ese niño en esa edad es fortalecer y desarrollar su lengua materna. Porque si tiene una buena lengua, pues materna, va a poder construir la segunda, la tercera, ¿sí? Entonces es importante como empaparse sobre eso. Conocer cuál es el proyecto educativo. La metodología que utilizan. Claro, hay papás que van de un extremo al otro. ¿Sí? Hay papás que quieren que le enseñen exactamente los colegios y yo trabajo básicamente asesorando en esas propuestas para esta generación que es distinta. Esta no es una generación que aprendió como por lo menos no como la mía. Yo aprendí pasando libros, leyendo. Esta generación aprende abriendo ventanas. Esto es lo que usamos los dispositivos. Entonces no podemos pretender que estos chiquitos funcionen igual. Entonces necesitamos saber que estas metodologías aporten y apoyen el desarrollo de las competencias, es decir, más que contenidos. Tiene que ir un poco más avanzado, más adelantado con esa nueva generación. Esta nueva generación exige una mirada distinta y una formación distinta. Y eso también es una de las cosas que vale la pena averiguar. ¿Qué tipo de capacitación, de formación, de actualización reciben los docentes en ese jardín, ¿sí? O en ese colegio? Porque a veces seguimos como a la antigua. Y estas generaciones requieren otro tipo de estrategias metodológicas y pedagógicas. Y son distintas. A veces los papás empiezan a comparar también. Es que aquí el de mi amigo ya está leyendo así. Que es una de las cosas a veces que como en donde entra más en conflicto. Y resulta que lo que necesitamos, la lectura no es de codificar, la lectura implica comprender, proponer. Y entonces hay procesos diferentes. Entonces es importante que los padres tengan como la confianza de acercarse, cuénteme por dónde, qué tengo que hacer. A veces les decimos, lo que tienen que hacer es no hagan nada, usted es el papá. Para eso. Usted cumple la función que es padre. Esas funciones. Exacto. Así ya. Lo has dicho muy bonito, Anita. Es así. Bueno, vamos a complementar lo que ha dicho la doctora Polo hasta el momento con esta nota de Jihan Mohamed, algunos consejos para escoger un buen jardín infantil para nuestros niños. Aquí en las tardes del sol. Por un lado, el tema de qué
¿qué tan bueno es que el jardín tenga pocos niños o bastantes niños? Porque muchas madres dicen, no, yo prefiero que tengan poquitos niños para que puedan vigilar mejor al mío y para que sea personalizado. ¿Eso es bueno? ¿Eso digamos que ayuda a la educación del niño o eso lo puede afectar porque debería de estar tratando de mezclarse con más niños, tratando de fusionarse digamos un poco con otros compañeritos? Y la otra inquietud que también tenían nuestros televidentes a través de las redes sociales, una madre que ya tiene a su hijo en el jardín, y es la preocupación de que el niño disfruta más en el jardín y tiene más afinidad con sus maestras y sus profesoras que en la misma casa con su misma madre. Entonces, ¿cómo se puede manejar esa situación, doctora? Mira, son dos preguntas bien importantes, ¿no? ¿Qué tanto, decía, aprenden o los niños tienen que aprender en estos jardines con todas estas cosas de las exigencias que hay? En la nota que pasaron, creo que la directora del jardín hace énfasis, usted tiene que tener confianza, tranquilidad, tiene que conocer, ¿cierto? A veces pensamos los cursos tienen que ser pequeños para que atiendan a mi hijo. Para que le presten más atención. Pero es que la mayoría de esta generación de niños, si tienen dos hermanos, si tienen un hermano son bendecidos, la mayoría son hijos únicos. Entonces la mayoría tienen toda la atención del adulto. Cuando va al jardín, uno de los propósitos es poder relacionarse con el otro. El otro te pone límite, el otro te hace lo que a ti no te gusta. Tienes que aprender a defenderte, tienes que aprender a vivir con el otro, porque eso es lo que nos ayuda a vivir en sociedad. Cuando tenemos grupos tan pequeñitos, pues en donde... Pero lo mismo. Exacto. Sigue siendo el pequeño reyesuelo, como decía. El niño consentido. Y la escuela rompe ese patrón. La escuela es un escenario de lo que es el mundo real. ¿Sí? Es un escenario en donde el niño aprende a vivir con el otro y a relacionarse con el otro. Entonces, hay un dicho popular que dice, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Quitarnos un poquitico ese pensamiento de la educación personalizada, el cuidado personalizado. Que realmente la educación personalizada corresponde a un enfoque pedagógico, no es estar personalmente pendiente. ¿Sí? Los niños deben aprender un poco a manejarse entre ciertos límites, y eso se los da el jardín, eso se los da a la escuela. En ese sentido, entonces, cuando uno dice, no, es que mi hijo ahora quiere más a la maestra que a mí, entonces, ¿quién es el que está teniendo dolor allí? La madre. Claro. Es un momento, hay una etapa en la vida de los niños en que la palabra de la maestra es la palabra de Dios. Y los papás dicen, pero es que yo quiero, es que tienes que hacerlo así. Él dice, no, así no dijo mi teacher. Mi teacher no dijo eso. Y vuelvo otra vez, ¿quién se siente con el dolorcito? La mamá. Entonces esa será el que no están cumpliendo las funciones, ¿no? Como me están robando el amor. No, la maestra nunca va a reemplazar a la madre. Y eso es una cosa que como madre tiene ella que tener claro. No me están reemplazando. Lo que hay es que buscar aliados, ¿sí? Entonces es acercarse a la maestra, tú qué estás haciendo, cómo lo estoy haciendo, y permitirle al niño también como pasar por esa etapa. Y de todas maneras generar cierta comunicación entre madre e hijo. Es importantísimo, ¿no? Eso es importantísimo. Como saber qué es lo que le gusta de la maestra, qué es lo que ella hace. Creo que es muy importante cuando un niño siente amor y respeto por su maestra, ¿no? Eso quiere decir que las cosas están funcionando bien. Bueno, 12 de la tarde, 18 minutos. Participan activamente nuestros tuiteros también a través de nuestra cuenta de Twitter y Facebook. En Facebook nos saluda doña Gloria Anderson. Dice, gran programa en el día de hoy, felicitaciones. Estoy disfrutando el programa con mi familia. Y pregunta ella que si como padre de familia es bueno guiarse por la buena reputación que tenga determinado jardín en un momento dado. Hay otro dicho popular que dice que cada uno habla de la fiesta como le haya ido a ella. Y realmente es importante conocer, ¿sí?, la reputación del jardín, pero no puede ser determinante. Porque tú puedes decir, este es el mejor porque me fue muy bien, pero si yo voy allá con una expectativa y no se cumple, entonces yo voy a decir, no, ese es malo. Y realmente no es que hayan jardines buenos o malos, sino tiene que ver en relación con la expectativa que yo estoy teniendo. Sí es importante unos jardines, y como veíamos en la nota, que debe tener, aparte de los ambientes de seguridad, como una claridad en esa propuesta pedagógica. Puede ser
esa, pero el colegio, el jardín la tiene clara y sus maestros la tienen clara. ¿Qué proporciona? ¿Qué le proporciona a los niños? No es tenerlos sentados todo el tiempo detrás de una mesa, en un escritorio, escribiendo y haciendo y enseñándoles y muchas horas de clases de inglés, sino todo lo contrario. Los chiquitos están aprendiendo a través del juego. Entonces, el juego es los papás, el niño dice, ¿qué hiciste? Jugar. Yo pagando esto para que el niño vaya a jugar. Cuando un niño va a jugar, hay un sentido. Un jardín usa el juego, un buen colegio usa el juego como estrategia para enseñar, ¿sí? No, y es importante. La lúdica. Claro, porque si a nosotros mismos como adultos aprendemos muchas cosas a través de lo lúdico, mucho más un niño que ese es su mundo. Claro. Ese es su mundo. Desarrollarles ciertos hábitos, disciplina, responsabilidades, son puntos claves cuando tú vas a mirar y elegir. Yo digo a veces es preguntar, cuando los chiquitos salen, escuchar un poquito cómo hablan del jardín o del colegio, así de manera natural. Porque ellos sí te están dando cuenta de lo que están haciendo. Claro, y eso es una guía tremenda. Igual si uno los ve que llegan felices o llegan más bien, como que, ay, qué pereza, al otro día qué pereza volver otra vez al jardín. Ahí se va dando, también uno va midiendo como padre de familia. Pero a veces los papás creen que los niños deben ir al colegio o al jardín a ser felices. Y realmente lo que los estamos preparando es para la vida. Tú vienes a veces a tu trabajo y no eres feliz. Yo siempre soy feliz. Pero ahí vamos, tú disfrutas. O sea, es una decisión personal. Y a los niños hay que enseñarles, tú puedes disfrutar esto fuertecito que tienes que aprender. Claro, bueno, muy bien, doctora. Pues a ver, mi querida Anita y Katy, ya vamos aprendiendo mucho del tema. Cuando tengas tu primer hijo, imagino que ya tienes claro cómo es que vas a estar ese jardín. Hagamos una síntesis de lo que hemos hablado hasta el momento. Y tal como lo decíamos inicialmente, que según estudios científicos el cerebro alcanza el 80% de su desarrollo en los 4 primeros años de vida. Bueno, es en este periodo cuando se desarrollan el lenguaje, las habilidades sociales, la motricidad, entre otros aspectos. Nunca más en la vida la persona atravesará una etapa en la que puede evolucionar a una velocidad tan increíble como la niñez. Imagínate, un jardín infantil debe seleccionarse con especial atención, pues es el lugar donde ayudarán a los padres a lograr un mejor desarrollo de su hijo. La maestra preescolar debería ser la mejor capacitada de todo el sistema educativo por esa velocidad con la que el cerebro hace sus conexiones durante los primeros años. Los adultos deben ofrecerles a los niños las herramientas para lograrlo con mayor éxito. Bueno, en esos primeros años de formación. Aquí está Oscar Sierra con una nota precisamente que contextualiza nuestro tema. Oscar. Es muy importante. Que a veces son muy avanzados y esto también sucede desde chiquiticos. ¿Qué pasa cuando vemos que el desarrollo del niño es mucho más avanzado que el de los demás? ¿Cómo deberíamos manejar ese aspecto? Bueno, mira, esa clasificación que se pone de a qué edad debe estar un niño, en qué nivel, es relativa. Casi que cada colegio, cada jardín tiene diferentes cortes. Hay unos que son similares. La verdad también es que si uno, hay colegios que están trabajando por una educación mucho más global, las exigencias también son de cortes de edad más altos. Es decir, nuestra población en Colombia termina graduándose muy chiquita. Las universidades fuera no permiten que los niños ingresen tan chiquitos. Eso es algo muy nuestro. Aún aquí en Cali tenemos colegios, especialmente aquellos colegios que tienen bachillerato internacional, no vemos que se estén graduando los niños a los 16 años. Porque hay una proyección, y eso es una de las cosas que los padres tienen que mirar. ¿Qué proyección están teniendo? En este momento es muy fácil acceder a becas fuera del país. Entonces uno no puede seguir como con esa cultura de criar y educar a sus hijos para la región, para aquí a este mundillo. Cerrarse, sí, claro. Nosotros tenemos la responsabilidad de educar a los niños para un mundo global. Ese es un buen punto, mi querida doctora, sobre los convenios internacionales y cómo ampliarles un panorama, que lo vamos a tocar en segundos aquí en las tardes del sol, porque es el momento de irnos a mensajes de interés. Ya regresamos.